escucharemos a María Inés Flores Machón. Ella es directora general de la revista Catártica. Adelante, María Inés. Hola, muchas gracias por prestarme un momento para hablar un poquito de Catártica. Espero que se me escuche bien y que no haya ningún problema audiovisual. Ahorita voy a compartir pantalla para que puedan conocer un poquito de Catártica. Bueno, Catártica nace como un proyecto estudiantil y hasta el momento ha permanecido como tal. Es manejado, administrado, escrito, difundido totalmente por estudiantes de distintas carreras. En mi caso, y un poquito contrastante, yo soy estudiante de Historia del Arte y Curaduría, pero de todos modos, bueno, la literatura ha estado inmiscuida en mi vida en toda mi vida. Y me parece muy importante poder colaborar con ambas licenciaturas o ambos campos, la Historia del Arte y la literatura, porque son licenciaturas de poder, en el poder de la palabra. Entonces, justo por eso es que nace Catártica. Y Catártica, bueno, inicia en enero del 2020 con esta intención de hacernos escuchar como estudiantes y darnos un lugar en donde podamos justo entrar en un proceso catártico. Creo que, y espero, todos conozcamos el término, porque en nuestros ámbitos es sumamente importante manejar ese término. Pero bueno, justo Catártica es un espacio totalmente libre de censura, de monitoreo, de límites en donde podemos escribir de lo que nos está haciendo ruido en nuestra cabeza. Inicialmente, y hasta el momento, continúa como una revista dedicada a la reescritura de la historia del arte, porque la historia del arte, y bueno, en este caso también la literatura, muchas veces se ha escrito a partir de un discurso excluyente, muy enfocado en las formas occidentales, que no quiero decir que estén mal, para nada, pero que ignoramos muchas veces muchas manifestaciones artísticas y literarias que están en este mundo tan diverso que necesitamos darle luz. Entonces justo Catártica nace por este hambre de querer mostrar todo lo que se ha quedado escondido por el no conocer, el quedarnos encerrados en una casilla con el mismo discurso excluyente y homogéneo, y yo creo que debemos abrirnos. Entonces Catártica es el espacio para dejar todo el ruido y entrar a un silencio que va a ser ensordecedor. Y bueno, como les comentaba, ha estado funcionando desde enero del 2020 y hemos estado haciendo publicaciones mensuales. Cada día 20 se publica un nuevo volumen y intentamos manejarlo a través de temáticas. Sin embargo, como Catártica tiene este mismo carácter tan libre, no nos encerramos en una sola temática. Es como, por ejemplo, en el mes de marzo, se hizo pues la temática de la mujer, festejando, celebrando a la mujer, no al 8 de marzo, porque sabemos que no es un día de celebración, celebrando a la mujer por su existencia y por su valor como mujer. Entonces, hacia ese tema se dirigen los textos. Sin embargo, no monitoreamos ninguno, ni limitamos a ninguno de los escritores, justo para que sus plumas sean totalmente libres. Y así es como se ha ido manejando. Recibimos textos de muchos tipos de textos: ensayo, crónica, cuento, poema, artículos, columnas. Recibimos mucho y estamos muy contentos puesto que tenemos secciones ya definidas y secciones ambulantes. Esto quiere decir que en la sección ambulante es en donde van a llegar los escritores que desean escribir una sola vez y quieren publicar, o que les está haciendo ruido algo y quieren dejar algo sobre la mesa, y las otras secciones pues son permanentes. También me gustaría, en este momento no está el equipo conmigo, pero es indispensable para mí presentarlos porque pues sin ellos Catártica no sería nada. Catártica nació sí en mi cabeza y en mi cabeza estaba todo muy claro, pero no fue hasta que ellos pusieron las manos a la obra que se pudo hacer lo que es Catártica ahora. Y bueno, hablando de lo que es Catártica ahora, gracias a todo este equipo hemos logrado ya conseguir ser una publicación internacional con traducciones al inglés, alcanzando ya publicaciones y público en 16 países, en países como Canadá, Estados Unidos, Irlanda, Australia, y bueno, todo Centroamérica nos está leyendo.
y eso para nosotros pues es un logro enorme y estamos muy contentos de poder compartirlo en un espacio tan abierto como este evento. Estamos muy orgullosos de poder estar logrando esto y muy agradecidos de poder compartir este espacio con otras revistas y otros proyectos estudiantiles, porque finalmente la voz, como decía al inicio, la voz es de estas carreras. Tenemos el don de la palabra, tenemos el manejo de la palabra, tenemos esta conexión con la humanidad y esta, como me gusta decirlo y repetirlo, como lo diría mi maestra también, esta conexión sensible, afectiva con el mundo y que podemos darle uso para cambiar el mundo en el que vivimos. Entonces, pues por mi parte eso sería todo. Nuevamente agradezco muchísimo el espacio y espero que los colaboradores de las otras revistas podamos ponernos en contacto para hacer más eventos de este tipo. Los invito a enviarnos sus textos, a colaborar con nosotros y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y pues agradezco muchísimo y un saludo a todo el equipo. Gracias.